Ciberseguridad 360. Jornadas STIC. Centro Criptológico Nacional. Está sentado a nuestra mesa uno de los protagonistas de estas 15ª jornadas STIC. Él es Luis Hernández Encinas, investigador del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Digo que es un invitado muy especial porque ha sido reconocido como uno de los mejores y más referenciados investigadores en el mundo de la ciberseguridad y de la criptología de nuestro país, con ese premio, ese reconocimiento a la trayectoria profesional. Es un honor tenerte en esta mesa. Estamos con Pablo Sanemeterio. Luis, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Bueno, son muchos años dedicados a la investigación criptológica, algo que quizás no acaba de llegar a la sociedad, pero que cada vez más va teniendo pues esa penetración en todos los estamentos. Muchos años en donde entiendo que ha habido alegrías, conocimiento, avances, frustraciones. No sé si preguntarte por cada uno de todos ellos, ¿no? Pero ¿cuál es un poco ese resumen que haces de esta trayectoria profesional en un tiempo hoy en el que la identidad, el dato, la ciberseguridad, las amenazas sobre los países, sobre los ciudadanos, la era digital, todo nos rodea? ¿Cuál es un poco tu reflexión echando la mirada atrás? Bueno, como bien dices, son muchos años de trabajo, de investigación, de pasar por diferentes procesos. Mejor nos olvidamos de los malos, que siempre ha habido, ¿no? Pero la verdad es que lo que hay que hacer es siempre mirar al futuro, seguir investigando, seguir trabajando y fundamentalmente, como bien dices, abordar los problemas que no siempre nuestra sociedad o nuestros compañeros y ciudadanos son conscientes de ello. El problema de la suplantación de la identidad, el problema del robo en Internet, el problema del phishing, todo ese tipo de problemas son problemas muy serios, muy graves que tenemos por lo menos que ser conscientes de que existen. El problema es un desconocimiento muy general sobre este tipo de amenazas que tenemos continuamente y yo creo que lo que le falta a la ciudadanía en general es conocimiento de este tipo de problemas que tenemos. La charla del otro día del presidente de Telefónica fue magistral, donde a uno empieza a oír cuál es lo que va a pasar en el futuro y uno empieza a pensar si no hay que tener, en lugar de un médico de cabecera, hay que tener un ciber experto de cabecera, ¿no? Porque se pone la cosa muy complicada, muy complicada. No, estoy de acuerdo con Luis, sí que va a haber que ir poniendo un ciber médico de cabecera o ciber algo de cabecera. El problema es encontrarlo, ojo, que es que al final es otro de los grandes debates que ahora comentamos con Luis, si os parece. Por supuesto. Yo quería preguntarle un poco porque la criptografía, que yo creo que es un poco el campo donde él ha destinado toda su investigación, está en la base de la seguridad. O sea, si te das cuenta, todo lo que hacemos en seguridad en Internet tiene una componente criptográfica. Entonces, porque nos contara un poco la evolución que ha ido viendo en estos 40 años en cuanto a criptografía y cuáles son los retos un poco que se le plantean para el futuro a la criptografía. Sí, es verdad. La criptografía es un poco la parte oculta, no porque sea directamente cripto oculto, ¿no? Sino porque es la parte que es subyacente a todo lo que es el desarrollo de la ciberseguridad. Luis Jiménez suele decir con mucha frecuencia que la criptografía puede vivir sin la ciberseguridad, pero la ciberseguridad no puede existir sin la criptografía, ¿no? En ese sentido, sí somos los que somos menos conocidos, porque somos bastante más teóricos en general y bueno, fundamentalmente somos matemáticos, físicos e ingenieros, ¿no? Pero esa evolución ha surgido pues en los últimos, yo diría que 20 años, ¿no? Desde el principio pues la criptografía se ha utilizado, se ha hecho fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es secreto para todo el mundo, pero ya se ha, como ayer comentaba otro compañero en una de sus ponencias, el fundamento hoy en día, el paradigma de la criptografía es el principio de Kerckhoff. Es decir, hay que suponer que el enemigo, el adversario, siempre tiene tanto poder como nosotros, es tan inteligente como nosotros y tiene los mismos equipos o mejores que los nuestros. Entonces lo que hay que hacer es intentar protegerse contra ese tipo de adversario. Y hemos pasado de un procedimiento clásico como eran las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, de que lo que había que hacer era ocultar el mero hecho de que uno cifraba la información, a pasar al extremo contrario. Todo el mundo debe saber todo lo que hacemos, salvo lo que es la clave y lo que es el mensaje que queremos cifrar. Y a partir de ahí hay que diseñar sistemas que protejan la información, pensando que tu adversario lo va a saber todo, qué tipo de clave usas, qué procedimiento usas para cifrar, qué procedimiento usas para descifrar, que tiene buenos equipos. Entonces ese salto cualitativo que ha dado la criptografía ha hecho que hoy en día solo nos basemos en estándares. Un estándar es como lo hacemos cuando usamos una televisión o cuando usamos un frigorífico, se basa en estándares. Bueno, pues el estándar en la criptografía es que
todo el mundo debe usar lo mismo. ¿Con qué garantías? Pues con la garantía de que toda la comunidad científica se ha dedicado a estudiar ese protocolo o ese algoritmo de si es seguro o no es seguro, y solo se emplea si es seguro. ¿Cuál es el problema? El problema es que está a la disposición de cualquiera que quiera utilizar, tanto buenos como malos, lo cual significa que no deja de ser un problema. Pero por lo menos podemos garantizar que todos aquellos que usan la criptografía moderna están utilizando una criptografía que es segura, que es potente y que le protege la información. Y en cuanto a la otra parte que preguntabais sobre cuáles son las aplicaciones, o sea, dónde un ciudadano ve que tiene la criptografía, aunque no lo sepa, afortunadamente es transparente para el ciudadano, pues cada vez que usamos el DNI electrónico tenemos criptografía, cada vez que usamos una tarjeta de crédito tenemos criptografía, cada vez que hacemos una firma digital tenemos criptografía, es decir, cada vez que hacemos algo que tiene una clave, que nos conectamos con el banco, que hacemos una transferencia bancaria, que nos metemos en internet, el famoso HTTPS, bueno, pues esa es seguridad y hay criptografía detrás. Entonces, todo eso que usamos muchas veces sin darnos cuenta, debemos ser conscientes que está detrás una serie de investigadores y organismos de certificación y de estandarización que lo que hacen es proteger que nuestra información es segura, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Ha apuntado Luis un aspecto, creo que es muy relevante, ¿no? Que los malos están al mismo nivel de conocimiento y al mismo nivel tecnológico que los buenos, ¿no? Entonces esto es una competición de conocimiento, ¿no? Y de innovación. Entonces, ¿por dónde van a ir esas innovaciones? ¿Cómo vamos a superar los buenos a los malos? ¿Y no va a ser al contrario? Bueno, eso sí ya es ciberseguridad, eso ya sí es protegernos. O sea, una cosa es que, como en mi caso y los investigadores que están como yo, ¿no? Que investigamos en cómo diseñar sistemas para que la información se proteja y sea segura, con claves, con algoritmos, etcétera, y otra cosa es el uso. Entonces, nuestra obligación es proporcionar a la sociedad sistemas que protejan a la sociedad tanto en la privacidad de los datos personales como en la protección de la información que se comunica o que se maneja, ¿no? El problema es que el uso que se haga de ello es un uso que depende de quién lo va a emplear. Entonces, los malos, como bien sabemos y ya se ha comentado en alguna de las ponencias de estas jornadas, tienen, y como tú bien has dicho, las mismas posibilidades que nosotros, pero además tienen un fin, y el fin es perjudicar a los demás. Entonces ese fin no podemos evitarlo y lo que tenemos que hacer es protegernos, como decía Candaud, hay que poner las barreras para detectar y ser proactivos, de modo que no solo nos defendamos, sino que llevemos el terreno de batalla, por así decir, a su campo. Este tipo de gente, los hackers, sobre todo los que son los maliciosos, suelen estar pagados por organismos, no hablemos si incluso son países, lo cual significa que tienen una potencia tremenda, que lanzan ataques indiscriminados, no a una persona o un organismo, sino a aquel que caiga. Entonces, esa frase típica que ya hemos oído alguna vez, ¿y a mí quién me va a vigilar, ¿no? ¿Quién se va a meter contra mí si soy un ciudadano de a pie? Bueno, pues si un ciudadano de a pie o millones de ciudadanos de a pie piensan lo mismo y hay un ataque indiscriminado contra millones de ciudadanos, eso es una información muy, muy ventajosa para quien está atacando, ¿no? No hablemos de que sean conocimientos de seguros, conocimientos de viajes, conocimientos de intenciones, de tendencias. Eso es una información muy, muy importante que puede utilizarse para bien o para mal. Y Luis, uno de los temas que hay muy candentes, yo creo, para el futuro es todo el tema cuántico, ¿no? Criptografía cuántica, ordenador cuántico. Parece que se va a romper toda la criptografía cuando aparezca un ordenador cuántico. ¿Estamos muy lejos de ver realmente ese escenario o estamos más cerca de él? A ver, el tema de la cuántica hay que tratarlo con perspectiva. Con perspectiva. Yo soy un poco escéptico no a que se desarrolle la computación cuántica, porque ya está ahí, es decir, ya se sabe que hay ordenadores cuánticos con muy poquita capacidad de cómputo, pero pueden resolver algunos problemas sencillos y demás. Aquí hay varias cuestiones. Primero, ¿cómo está el desarrollo de la computación cuántica? Que va pasito a pasito, llegaremos, no sé, hablar de años es complicado, pero yo creo que poquitos vamos a ver una computación cuántica directa y efectiva. Es decir, vamos a ver que sí hay computación, pero computación que realmente resuelva los problemas complicados va a ser a largo plazo. Yo no creo que antes de 20 años tengamos nada parecido. Antes de 20 años, ¿eh? Otra cosa es lo que tiene que ver la computación cuántica aplicada a la seguridad. Es decir, hay problemas de tipo
lo que sé, pues del transporte, problemas biológicos, que tienen mucha importancia la capacidad de cómputo cuántica, pero en el tema de la seguridad es otra cosa distinta. Ya sabemos que existen algoritmos cuánticos que metidos en un ordenador, si tuviera la suficiente capacidad de cómputo, sería capaz de romper la criptografía actual. Eso lo sabemos desde el año 97, por tanto, lo que estamos haciendo es intentar paliar ese problema. ¿Qué sucede? Que hablamos de criptografía cuántica y yo creo que aún la criptografía cuántica como tal no existe. Lo que existe son protocolos que utilizan algunas propiedades de la física cuántica, como es el caso de la distribución cuántica de claves, donde entre dos partes se acuerdan una clave normal y corriente de bits normales y corrientes utilizando métodos cuánticos. Eso está claro y está ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que la criptografía cuántica existirá en el momento que sepamos utilizar la mecánica cuántica, es decir, la física cuántica, para cifrar información, y eso todavía no sabemos hacerlo. El peligro sí, el peligro existe porque, como ya he dicho, la computación cuántica, en cuanto se desarrolle lo suficiente, romperá el sistema de la criptografía cuántica actual. Entonces, ¿qué hacemos los investigadores? Pues adelantarnos. Lo que estamos haciendo ahora mismo es investigar lo que se llama la criptografía postcuántica, es decir, usamos la criptografía precuántica, la cuántica todavía no está desarrollada, y la postcuántica es una criptografía en la que estamos buscando problemas matemáticos difíciles de resolver incluso para un computador cuántico, pero que implementados en un computador normal y corriente sean resistentes a la computación cuántica cuando llegue. Es decir, nos estamos adelantando para que cuando tengamos un ordenador cuántico que rompa la criptografía de ahora, ya directamente tengamos procedimientos y algoritmos que protejan esa información usando ordenadores normales y corrientes. Eso es lo que se llama la criptografía postcuántica. Llevamos desde el año 2009 trabajando en ello, es decir, que ya son muchos años, que no es moderno. De hecho, una cosa son los titulares de prensa y otra la investigación. De hecho, es importante señalar que el NIST, el Instituto de Estándares norteamericano de estándares de la tecnología, pues lo que ha hecho desde el año 2017 es lanzar una especie de convocatoria pública internacional para decidir cuáles van a ser esos protocolos y esos algoritmos postcuánticos que van a ser seguros contra la computación cuántica. Ese proceso lleva desde el 2017, es un proceso curioso porque todo el que quiere presentar un algoritmo lo presenta, un protocolo lo presenta. Y entonces lo que hace el resto de la comunidad científica es estudiar si eso que se ha presentado es seguro o no es seguro, con lo cual hay una batalla entre los que proponen los sistemas contra ellos mismos para demostrar que lo de los demás es malo y lo tuyo es bueno. Y además de eso, es un sistema muy interesante para el NIST porque es gratuito. Si el NIST lo único que hace es montar un congreso, invitar a los investigadores que han demostrado que determinada parcela de esas propuestas no es segura, y no paga ningún investigador por hacerlo. Eso al final uno lo que se hace es famoso porque publica en un congreso que hay una debilidad y lo que demuestra es que el suyo es el bueno, y se espera, como digo, que a finales del año que viene, no sabemos si en julio, que es cuando va a ser el congreso del NIST, se va a conocer cuál es el primer borrador de estos protocolos nuevos que van a ser seguros desde el punto de vista cuántico y por tanto se van a implementar en ordenadores normales y corrientes. Y mencionabas antes la ponencia de José María López Payete, que estuvo francamente bien, que también estuvo. Yo creo que uno de los retos también que estaba dejando ver José María ahí era un poco el poder usar los datos, pero sin que tengan acceso a todos los datos, o que seamos capaces de controlar cuándo le dejamos los datos a las grandes organizaciones. ¿Ahí crees que desde el punto de vista criptográfico hay algo que se pueda proponer para llegar a este fin? Hombre, lo que él decía es que de momento todo el mundo comparte sus datos porque no sabe que sus datos es poder, es lo que se dice, ¿no? Que la información es poder, ¿no? No somos conscientes de cuánto valen nuestros datos porque creemos que somos uno solo, pero el pequeño ejemplo que yo comentaba anteriormente de tener información de millones de ciudadanos que cuando se van de vacaciones todo el mundo sabe dónde va a ir, y saber con previsión que estás buscando, lo que hacemos siempre, ¿no? Las cookies famosas, cuando estamos buscando un hotel en una ciudad, al día siguiente nos molesta que en el móvil o en internet directamente nos salga propaganda sobre hoteles de esa ciudad. Y dices, ¿y cómo saben? Bueno, claro que lo saben, lo saben porque tú te has conectado a un sitio, hay unas cookies que almacenan tus búsquedas y saben lo que estás haciendo. Luego, ese tipo de información que de alguna manera no puedes anonimizar porque tú estás buscando un hotel y se sabe quién eres, o estás buscando un vuelo de avión y se sabe quién eres, ¿no? Entonces es difícil meter criptografía ahí porque al fin y al cabo tienes que
mostrar quién eres, a no ser que te busques una identidad anónima y empieces a hacer ese tipo de búsqueda, ¿no? Pero el precio de la ventaja de usar un sistema como Internet con respecto a tus datos es intentar que tus datos estén más o menos controlados y por lo menos saber dónde los estás dejando, porque ese es el problema fundamental, ¿no? Una última pregunta te quiero hacer, Luis. Se te ha reconocido la trayectoria profesional de muchos años trabajando en el terreno de la criptografía, pero hay otros que están iniciando su trayectoria profesional. Y de eso te quería preguntar, de las vocaciones y de la búsqueda del talento que hablábamos al principio. ¿Cómo está para dar respuesta a todas estas complejidades a las que confrontan las sociedades? A ver, si hablamos desde el punto de vista internacional, bien. Si hablamos desde el punto de vista español, muy mal. ¿Qué significa eso? Significa que estamos formando excelentes ingenieros, excelentes matemáticos que se nos van fuera porque no tienen opción de trabajar en España. Entonces ese es un problema muy grave y ahora hay un movimiento por parte de asociaciones y organismos nacionales que están intentando atraer talento, lo cual es fundamental porque se nos van. El problema es que cuando uno de estos chavales recién licenciados o recién diplomados se va al extranjero, o le atraes los primeros años antes de que se consolide, porque si encuentra familia ya olvídate, ya no viene. Si encuentra un puesto de trabajo sólido, no viene porque nuestros precios y nuestros sueldos no son competitivos. Sería devaluar, claro. Es un problema muy serio y muy grave. Entonces, hay mucha gente muy buena y muy jóvenes que se nos van a universidades europeas y universidades americanas y que hacen tesis doctorales excelentes y que luego se van al mundo empresarial y no somos competitivos. Entonces, primer problema, hay que conseguir que se queden, y si se van, que puede ser que se vayan perfectamente para formarse, porque es casi necesario que regresen cuanto antes, porque la única manera de potenciar nuestra criptografía nacional o nuestra ciberseguridad nacional es tener buena gente preparada y con ganas de trabajar. Y hay mucha gente dedicándose a este tema. De hecho, bueno, como bien se sabe, matemáticos no hay en paro. Entonces, una de las cosas que se está buscando mucho en criptografía son matemáticos, porque si bien tenemos un exceso, no exceso, pero sí tenemos un buen mercado de ingenieros informáticos e ingenieros de telecomunicación, que hay muchos afortunadamente, matemáticos no tenemos. Y en general lo que se buscan son matemáticos porque son capaces de pensar en problemas que aún no se han planteado de forma clara y concisa, y de diseñar protocolos y sistemas, que es lo que de alguna manera hace un matemático, que es pensar, y a veces con lápiz y papel es suficiente, ¿no? Entonces eso nos hace falta, y yo animo a los jóvenes que están estudiando bachillerato o los últimos años de la enseñanza secundaria que empiecen a pensar en que la ciberseguridad es un campo que va a tener muchísimo trabajo, muchísimo futuro. Eso sí, hay que ser buenos y hay que saber inglés. Bueno, tienen un referente. Ese referente es Luis Hernández Encinas, que es investigador del Departamento de Tecnologías de la Información y la Comunicación del Instituto de Tecnologías Físicas y de la Información del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ha sido reconocido por su amplia trayectoria profesional, que lo que hace es reflejar un conocimiento que ha compartido con nosotros aquí este minuto, por el cual te agradecemos enormemente esta participación. Enhorabuena y muchísima suerte para el futuro. Muchísimas gracias por traerme hasta aquí. Gracias. Un saludo.